Ok, buenas noches, amados. No, fíjate que hoy yo pensaba en algo. Perdón que haga la introducción con un tema tan ajeno, porque no es algo netamente bíblico, pero pasó esta mañana y Dios le habla a uno a través de cualquier tipo de circunstancia. Pues en esta semana, como ya se supone que yo viajo para los Estados Unidos, estamos intentando atender la gente, como hablar como algunas cositas antes de irnos, que necesitamos dejar resueltas. Y pilla que esta mañana estuvimos desde muy temprano con unos hermanos acá en la iglesia, atendiendo consejerías y charlas con la gente, pues. Y esta mañana llovió fuerte aquí en Tunja, ustedes recuerdan. E hizo frío. Y yo estuve, y en un momento yo pensé algo. Porque te acordás que hace unos tiempos estábamos clamando por la lluvia y nuestro campesinado clamaba por la lluvia. Pero yo estoy sentado en la oficina y yo estoy mirando el lavadero de carros. ¿Sí o no? Porque en algún momento yo dije, Señor, yo te doy muchas gracias por la lluvia. Porque esa mañana, no sé si en toda la ciudad, pero en esta parte de Tunja llovió durísimo. Hubo un tiempo que llovió muy duro, aquí en este sector. Entonces fíjate que yo en algún momento le dije al Señor, le dije, papá, gracias por tu lluvia. Y yo volteé a ver al lavadero, y los manes del lavadero así, ve, más aburridos. Los manes del lavadero de carros estaban como que manicruzados así como que. Y claro, vos sabés que a los chicos del lavadero les pagan por un porcentaje, o sea, por los carros que lavan al día, ellos van a adquirir su dinero. Entonces, yo pensaba algo muy particular, o sea, yo después no cambié mi oración porque Dios, o sea, no podemos sacar a Dios de en medio de las circunstancias, Él siempre está, ¿ok? Amén. Pero entonces, yo empecé a orar, Señor, gracias por tu lluvia, esto es bendición. Tu palabra dice que cada vez que abres las puertas o las ventanas de los cielos es bendición hacia tu pueblo. Yo decretando palabra. Y yo termino de hacer la oración y miro, y esos manes del lavadero aburridos. Claro, porque hermano, ¿cuántos carros? Esa gente tiene que lavarse 30, 40 carros al día para medio hacer algo. Y un momentico que salió el sol, pero de resto eso fue una lluvia torrencial. Y yo decía, Señor, ¿cómo haces para tener contento a todo el mundo? Porque mira que mi oración era chévere, como que gracias que nos está lloviendo. Porque hace unos 3 o 4 meses yo viajé hacia Bogotá y todos los pastos verdes que teníamos nosotros estaban amarillos, estaba quemado, hermano. Entonces yo sé que la lluvia se necesita. Pero entonces mira que en algunas ocasiones lo que Dios dispone puede ser benéfico para unos y al mismo tiempo en nuestra manera de ver, porque en Dios siempre las cosas van a estar bien. Pero por ejemplo, en ese caso de la oración de esta mañana, yo estaba muy contento porque estaba lloviendo, porque nuestros campesinos necesitan, porque hay cultivos que se nos están perdiendo en nuestro departamento de Boyacá. Pero los manes del carro estaban más aburridos que bandidos recién cogidos. Entonces mira que son cosas que a uno lo tienen que hacer reflexionar y pensar, en que muchas veces nosotros podemos pensar que algo es malo para nosotros, pero al final Dios está siempre en el asunto. Uno puede llegar a pensar, ay, pero esto ¿por qué me pasa a mí? ¿Esto por qué tiene que ser así? No es justo, no es digno conmigo. Al final, iglesia, la tranquilidad que nosotros podemos tener como congregación es que Dios está en el control de todas las cosas. Dios sabrá si mañana les pone el doble de carros a los muchachos y los lavan, y mañana pues hace verano o hace sol y no hay problema. Pero yo lo que decía era, ¿cómo entender a Dios? Tras de que es un poco complejo, nos puede facilitar un poco es entender que Dios siempre tiene el control. Porque pasa como cuando un equipo va a cobrar un penal en el fútbol. El arquero le está pidiendo a Dios que lo pueda tapar. El delantero le está pidiendo a Dios que lo pueda hacer. Y Dios dice, ¿y a quién complazco ahora? O sea, lo hace o lo tapa. O sea, siempre nosotros vamos a tener como esa disyuntiva o ese cambio de pensamientos en poder saber, caramba, ¿cómo está haciendo Dios? Entonces, esta introducción la hago de esa manera para que no nos acaloremos en sacar juicios de lo que nosotros pensamos que es justo o es injusto. Porque muchas veces Dios tiene que cerrarnos la puerta a nosotros para abrírsela a otras personas. Claro que sí. Eso pasó con la oración de esta mañana. Entonces, yo no sé Dios después cómo les va a resolver a ellos
su sueldo, el porcentaje de los carros, pero bendijo al campesinado de nuestro departamento. Entonces mira que es no pensar, esto es injusto, esto es justo, es pensar, Dios tiene el control y Él sabe por qué está haciendo las cosas. Quería compartirles eso porque yo estaba esa mañana Dios me habló a través de eso. Y Dios me decía, te das cuenta que la clave no es pensar si es justo para vos o es injusto. La clave está en saber que yo tengo el control. Y eso nos va a facilitar un poco el pensamiento, iglesia. Hechos capítulo 9, tenga la amabilidad y va a su hermosa Biblia. Iglesia, una invitación a que cada persona tenga su Biblia, ¿no? O sea, más fácil no podemos encontrar. En esta iglesia al que no tiene Biblia yo le regalo. Eso es una berraquera, pues. O sea, aquí el que no tiene, aquí yo les he dado Biblias a las personas que yo por ahí mal parqueadas sin Biblia, yo les doy. Porque necesitan tener Biblias, hermano, de su casa, que la traigan. Hechos capítulo 9. Oremos al Señor. Inclina ahí tu rostro, haceme el favor y vamos a orar. Papá, yo te doy muchas gracias por estas bellas hermanas que tienes en este lugar y estos bellos hermanos. Gracias doy a ti, Padre Celestial, porque en tu infinito amor y en tu incalculable misericordia, tú los has traído tanto a ellos como a mí, a este lugar, a recibir palabra tuya. Yo me pongo delante de ti, Padre Celestial, para que tú me puedas usar en esta noche. Quita todo pecado y toda culpa que pueda haber en mí. No perjudiques al pueblo, Padre Celestial, si hay algo malo en mí. Dale el fluir del Espíritu Santo a tu iglesia. Que ellos hoy puedan determinar, Padre Celestial, que hay un Dios que les ama, que hay un propósito tuyo para sus vidas. En señal del profeta Isaías, pasa el carbón por mis labios, para que yo no profiera insulto y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea digna para la santa edificación de la asamblea, a fin de dar gracia a los oyentes. Me pongo, Padre Celestial, para que tú puedas hacer hoy tu voluntad, en tu santo y único nombre. Amén. Amén. Hechos 9:1. Hoy vamos a hablar de la conversión. Es el título, la conversión. ¿Ustedes tienen alguna palabra para poder definir conversión? ¿Qué entiendes por conversión? ¿Me pueden dar un término técnico? ¿Me pueden dar un término de como ustedes entiendan? Cuando hablamos de convertir algo, ¿qué piensan ustedes? Cambio, un cambio, dice la hermana Miriam. ¿Qué es conversión? ¿Qué es convertir? ¿Qué piensan ustedes? Carlitos. ¿Qué es, Carlitos? Pero un poco breve. ¿Qué es? Este Carlos es muy catedrático. No, pero está bien, esto nos alimenta. ¿Cómo fue? Pasar de un estado a otro. Esto es conversión. De acuerdo a una necesidad a satisfacer. Este señor le metes pero con todo. ¿Qué otra cosa se les viene? ¿Qué es conversión? ¿Qué piensan en conversión? Transformación, sí señor. ¿Qué más piensan? Entonces, cambio, transformación. ¿Y este tecnicismo fue cuál? Pasar de un estado a otro según la necesidad. ¡Wow! No, este Carlitos me enamora, me enamora. Mira, Hechos 9:1, el título va a ser la conversión. Vamos a ver algunos mitos de la conversión. ¿Qué se necesita en la conversión? O sea, todo relacionado con la conversión. La conversión es algo muy amplio que el Señor nos llama a hacer a través de predicar el evangelio. A todas las personas no se les predica de la misma manera. Hay diferentes tipos de conversiones aquí en la Biblia. Hoy vamos a ver solo uno, el título es la conversión. Vamos a desmitificar algunas cosas, vamos a afirmar y a asentar otras. Y vamos a ver qué es lo que el Señor pide de la conversión. Leemos con la dirección del Espíritu Santo, Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, el cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué qué? Diga eso fuerte, ¿por qué qué? ¿Por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces, dice el versículo 8, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Leo nuevamente el 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. ¿Cómo lo llamó? Hermano Saulo. ¿Cómo lo llamó? Hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Y levantándose fue qué? Bautizado. Qué combo que le dieron a este hombre. Y el 19 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Cómo lo llamó Ananías? Hermano. Perdón, empiezo atrás para adelante con esa descripción. ¿Cómo se ha dañado esta palabra? Ustedes entienden qué está pasando acá. Esta palabra hermano tiene un significado como que eres de los nuestros ahora. O sea, una persona que hacía segundos antes, hacía 3 días antes, los estaba matando y persiguiendo, hoy se convierte en un hermano sin ningún tipo de restricción. Sin ningún tipo de restricción. Al final vamos a entender. Es muy diciente en la historia por qué Ananías no quiere ir, pues lógicamente por Saulo, pero Dios le da una razón que es fundamental, que va a ser el 4.º punto de la enseñanza de hoy. Hoy no tenemos 3, hoy tenemos 4, intentaré ser breve. Pero entonces mira, esta palabra hermano es algo que incluye. Esta palabra hermano es algo también que separa y hace una distinción. Vamos a darle al texto bíblico. La conversión, ¿de qué consta la conversión? El primer punto para entender este asunto de la conversión es que no hay naturaleza que no pueda ser cambiada. Es lo primero que muestra el texto. No hay naturaleza que no pueda ser cambiada. Lea conmigo por favor Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino
al sumo sacerdote. Ya leímos un poco la historia. Saulo, que estaba respirando, amenaza así, muerte. La pregunta acá, y es una pregunta para el auditorio, es: ¿en qué nos estamos enfocando para poder llevarle conversión a los perdidos? ¿En qué nos estamos enfocando? Porque Saulo estaba respirando amenazas. Saulo tenía carta de los reyes y de los sacerdotes para que si encontraba a alguien, hombre o mujer, del camino de Jesús, pudiese llevarlo preso a la cárcel, y si se negaba, aún quitarle la vida, porque era un soldado que tenía carta del rey y de los sacerdotes. Cuando la palabra nos muestra que no hay naturaleza que no pueda ser cambiada, la pregunta que yo les hago es: ¿en qué nos estamos enfocando? Porque muchas veces cuando intentamos llevar conversión a las personas, tenemos montones de excusas. No, pastores son de la religión tradicional por 40 años y ahí eso queda muy complicado. Hermano, te voy a decir una cosa. Si usted supiera lo que yo decía de las monjas, de los sacerdotes, de los pastores y de los líderes en las iglesias, usted no pudiera creer hoy que yo tengo el micrófono en la mano. Calcule por ahí. Si usted tuviera conocimiento de lo que yo decía de los pastores y los sacerdotes, usted no puede creer que hoy yo tengo el micrófono en la mano. No hay naturaleza que no pueda ser permeada por el evangelio. Acá la pregunta que tenés que responderte vos es: ¿en qué te estás enfocando para poder llevar conversión? Esta mañana tuve mi tiempo devocional y quizá por eso me fue tan bien, porque mira que hoy no fui a la casa. O sea, hoy yo me quedé todo el día acá en la iglesia. Yo hacía rato que no hacía eso, ¿sí o no? Entonces un hermano a mediodía me trajo el almuercito. Qué hermano tan dedicado. Pero yo salí de mi casa desde antes de las 6 de la mañana, y esta es la hora que no me he ido para la casa. No he ido, qué pena, con mi esposa y con mi hija, pero necesitaba tiempo con Dios y atender algunas consejerías también. Y estuve haciendo unos escritos de varias cosas en la Biblia, y las excusas que nosotros tenemos hoy en día para no predicarle el evangelio a la gente, según la personalidad y la vida del Señor Jesús, no son válidas. ¿Recuerdas al endemoniado gadareno? Que estaba loco, estaba mal de la cabeza. Cogía las piedras y se daba golpes, rompía las cadenas. O sea, era una persona fuera de sí. Cuando reconoció la autoridad del Señor Jesús, se le tiró a los pies en reverencia. Entonces, hasta estos locos que son complicados tienen derecho a la salvación. Aquí el asunto es: ¿en qué se está basando la iglesia para no llevar la salvación a estas personas que la necesitan? ¿Cuál es tu excusa cuando tenés un ejemplo como el Señor Jesús? Una persona que no le importaba absolutamente nada sino lo que había en la persona. Hablando un poco del milagro, porque hay un milagro. Aquí no le salió otro ojo a ella ni se le crece el pelo, pero aquí hay un milagro de conversión interno en Juan 4 con la mujer samaritana. Mira todo el componente que tiene la historia. El Señor Jesús, judío. Ella, judía mezclada, o sea, samaritana. La mujer samaritana tenía un monte para orar, los judíos tenían otro monte para orar. Hombres, no es normal que en esta cultura hablen hombres con mujeres. A esta hora del día en la que el Señor Jesús llega al pozo que Jacob había dejado para su herencia de sus hijos y de los animales de sus hijos, no que los hijos fueran animales, sino de sus hijos y sus ganados. Sí, porque ¿qué dije? ¿Qué dije? Que había dejado para estos animales y sus hijos. ¿Qué dije? Para los animales de sus hijos. No. Para los animales, signo de exclamación, y sus hijos, una cosa así. A esta hora, el pozo estaba solo, porque según los estudiosos, a esta hora iban las mujeres que tenían líos sexuales. Allá. Las que les daba vergüenza ir cuando todo el mundo iban a esta hora. Y el Señor Jesús rompe con eso. El Señor Jesús rompe que hombres no pueden hablar con mujeres, rompe que tienen un monte para orar los judíos y otro monte para orar los que son judíos mezclados samaritanos. Y cuando la mujer le pone la barrera, Él le dice: mira, Dios lo que quiere es adoradores en espíritu y en verdad. O sea, personas con líos sexuales tienen derecho al reino, ¿sí o no? Tienen derecho al reino. Personas con problemas mentales tienen derecho al reino, ¿sí o no? Tienen derecho al reino. Aquí hay una pregunta que nosotros tenemos que respondernos:
¿En qué nos estamos enfocando para poder quitarle la salvación a las personas? Porque uno muchas veces lo ve muy peligroso, lo ve muy loco, lo ve esquizofrénico, ve que es una prostituta, ve que es un homosexual, y entonces uno dice, no, no, como que hay peligro. El Señor Jesús no le temía a nada, porque Él miraba más la persona. Y estas conversiones que yo les estoy narrando, después fueron grandes en el nombre del Señor. Entonces aquí el asunto es que la iglesia se está llenando de mitos para no cumplir su trabajo. Por eso la pregunta que te brinda el texto hoy es: ¿en qué nos estamos enfocando? Debemos trabajar como iglesia, fijarnos más en lo que Dios ha prometido, no en lo que nosotros estamos viendo. ¿Sabes por qué la iglesia tiene que fijarse más en lo que Dios ha prometido? Porque la promesa en Juan 3:16 es que Él va a dar a su Hijo, y lo dio por toda la humanidad. Aquí hay preguntas que la iglesia necesita responderse. Y no únicamente nosotros como iglesia de Tunja, Asamblea de Dios, la iglesia en general. ¿Te das cuenta que la iglesia ya no más dentro de sí tiene un complique? Porque a la iglesia viene la gente que puede caminar. El lisiado está en el hospital. ¿Qué hacemos con ese? Al sordomudo, ¿cómo le explicamos? Hermanos que se trasladan hacia los campos, hay que irles a llevar la Santa Cena ya. O sea, la iglesia tiene que ser respuesta a la comunidad. Entonces el punto mío es que mira que nada más la iglesia cuando se planta en un lugar, vienen los que pueden venir a congregarse a la iglesia, y el resto de la gente que no pueda venir. ¿Ustedes me están entendiendo la predicación? ¿En qué te estás enfocando? ¿Más en las promesas que Dios dio o en lo que vos estás viendo? Porque cuando uno ve una persona, un indigente en la calle, necesita salvación. Una persona que mete bazuco o que mete boxer o alguna cosa, usted ve peligro. Dios ve un endemoniado gadareno que se ganó 10 ciudades. Dios ve salvación, uno ve peligro. No de pronto me hacen algo. Claro, toca ser prudente también. No estoy diciendo que tengan que volverse ahora todos unos locos, pues. Toca ser prudente, pero toca tener en cuenta qué es lo que el Señor Jesús dijo en su palabra. Porque cuando hay promesa, Él sostiene y sustenta su promesa. Lo que pasa es que nos estamos enfocando más en lo que nosotros estamos viendo, no en lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer. Mira, ¿por qué no le predicas a tu familia? Son de la religión tradicional, pastor, y esa gente es dura. Hagan memoria, ¿había uno más duro que Saulo de Tarso para convertirlo? ¿Había uno más duro que este tipo? A ver, un señor que no caminó con el Señor Jesús y escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Si la carta de Hebreos era escrito 14 en total. Los que estuvieron con el Señor Jesús escribieron de un evangelio. Este escribió 14. ¿Había uno más radical que Saulo de Tarso para poder ser convertido? Hermano, no lo había. Lo primero es, no hay naturaleza que no pueda ser cambiada. Saulo estaba respirando amenazas y muerte aún, de la muerte de quien había estado anteriormente, que era Esteban. Y él está con esta furia, él está con esta coraza, con esta naturaleza. Y cuando el evangelio entra, puede permear lo que usted y yo no nos imaginamos. Cuando el evangelio entra, hermanos, es que por eso se dice que la palabra no vuelve vacía. Nosotros estamos, no sé si la palabra es correcta y me perdonan, pero estamos subutilizando lo que tenemos en la mano. Este evangelio pudo romper en dos a Saulo de Tarso, un hombre que perseguía y mataba a los cristianos. En 3 días se volvió hermano. O sea, este se acostó Saulo y se paró Pablo. Literalmente en 3 días Dios lo cambió y después empezó a permanecer con los discípulos que estaban en Damasco. En 3 días el Señor cambió al hombre más hosco, al hombre más duro, al hombre que tenía más reproches en contra de los que profesaban el mismo camino al que después Dios lo llevó. En 3 días Dios lo cambió. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Por qué no predicas el evangelio a los perdidos? No, pastor, son peligrosos. No, pastor, son prostitutas. No, pastor, o sea, ¿cuál es tu excusa para no cumplir con la comisión? No, es que tiene un carácter muy fuerte. Carácter fuerte, hábleme de este. ¿Está quedando clara la predicación, iglesia?
Mira, no hay naturaleza con el evangelio que no pueda ser permeada y que no pueda ser interrumpida. Lo segundo que muestra el texto hablando de la conversión o del evangelismo que la iglesia debe tener. Los cambios los genera una visitación del Señor. Los cambios los genera una visitación del Señor. Yo leo Hechos capítulo 9 versículo 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué Saulo tuvo este cambio tan repentino? No me respondan quizá, pero piensen en la pregunta que el pastor les está haciendo. ¿Por qué Saulo pudo tener este cambio tan repentino? Vamos a ir un poco atrás. El Señor Jesús, cuando se encontraba con alguien y intervenía su vida, la persona cambiaba, ¿sí o no? ¿Por qué Saulo, el hombre más fuerte de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, puede cambiar tan rápido y de una manera como tan frágil? No hubo compliques con el cambio de Saulo. Saulo literalmente cambió. ¿Por qué Saulo pudo cambiar tan fácil? Porque ¿quién fue que se le apareció a Saulo? El Señor Jesús. Aquí hay una pregunta para la asamblea. ¿Qué estás presentando? ¿O qué estás ofreciendo? Perdón que hablar que el Señor Jesús se puede como ofrecer, pero usted me entiende. O sea, ¿qué estamos presentando? Para que la gente pueda cambiar. Porque si lo que se presenta es el Señor Jesús, hasta el hombre más duro y más sosco y de carácter más fuerte puede cambiar. Si lo que se presenta es otra cosa, la gente no va a cambiar. Hoy en día, a la muerte del Señor Jesús en la cruz, se le ha puesto como algo chévere. La verdad. ¿Qué estás ofreciendo para que la gente cambie? No vamos a basarnos en la palabrería, no. Estás ofreciendo al Señor Jesús, porque si vos ofreces al Señor Jesús, la gente va a cambiar. Si estás ofreciendo otro tipo de cosas, la gente no va a cambiar. La pregunta es, ¿tienen ustedes claridad de decir ustedes por qué son cristianos? ¿Tienen ustedes claridad de saber ustedes por qué están en este camino y no en otro tipo de doctrina, por ejemplo? Yo he escuchado unas definiciones que si mi corazón se arruga, el de Dios está más arrugado. ¿Y tú por qué estás allá y no acá? No, es que es chévere. La iglesia cristiana es chévere. Miremos esa cruz que tenemos ahí. El Señor Jesús fue a esa cruz para que vos hoy dijeras que eso es una cosa chévere. No, y la música es como más movida que en la iglesia católica, entonces qué chévere. Por eso estás aquí, no, hermano, devolvete. Te invito a que te devolvas. O sea, si estás aquí porque la música es chévere, porque los jóvenes son más locos y se les para el pelo, ¿eso hace Jesucristo en tu vida? Bueno, a los que le para el pelo, yo estoy calvo, pues. No, en serio, mira, o sea, ¿por qué estás en la iglesia cristiana? No, porque el pastor predica y se ríe. Eso es. Yo no sé si usted me está entendiendo la predicación, amado hermano y amada hermana. Pero aquí la cosa es que Saulo, el hombre del carácter más fuerte, puede cambiar porque el que se le presentó fue el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿no será que la iglesia de hoy tiene que empezar a ofrecer más a Jesús, no otras cosas? Nosotros muchas veces en las congregaciones estamos ofreciendo más congresos, más actividades, más cosas que fomentan como el compañerismo, que para mí no está mal, y ustedes conocen mi carácter en esta congregación. Pero entonces aquí el asunto es, brindemos a Jesús, ofrezcamos a Jesús, sepamos explicar a Jesús. ¿Tú por qué estás en la iglesia de allá? ¿Qué dices, verdad? O sea, no me vas a responder eso. Te estoy haciendo una pregunta para que vos penséis. Oye, ¿y tú vas a una iglesia cristiana? Sí. ¿Y por qué no vas a otra iglesia y tiene que ser a una cristiana?
Eh, no, porque algún día iba pasando por la calle, vi abierto y me metí. Y a muchos nos ha pasado así. Muchos hemos llegado a la iglesia como que, ve, iglesia de una asamblea de Dios, entremos a ver y hoy ya están aquí. Sí, pero ¿por qué estás aquí? No es que es chévere, es que el pastor es joven, es que el pastor es gringo. Mira, nosotros no estamos aquí siguiendo a un hombre, nosotros no estamos aquí siguiendo un estilo, a no ser el estilo de vida del Señor Jesús. Mira, uno tiene que estar convencido de por qué está siguiendo al Señor Jesús. Porque el tercer punto de predicación se acelera un poco más el asunto, va para allá, vas a ver. Entonces lo segundo es con la pregunta, ¿por qué Saulo tuvo ese cambio tan repentino? Porque quien se le apareció fue el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús es el que usted y yo presentamos, la gente de que cambia, cambia. Pero si empezamos a ofrecer otro tipo de cosas, no, en la iglesia hay bastantes jóvenes. En la iglesia el pastor se ríe. En la iglesia el pastor es americano y hablar como así, hermano. Entonces, no, eso es chévere, hermano. Eso es la iglesia, ¿verdad? Eso no es la iglesia. El Señor Jesús no fue a la cruz del Calvario para que vos dijeras que la iglesia cristiana es chévere. Él no fue a la cruz por eso. Mira, hablando de la conversión o de nuestro trabajo evangelístico, lo tercero, las preguntas que le hacemos al Señor. Esto hace parte. Las preguntas que le hacemos al Señor. Yo leo Hechos 9:6. Acompáñame en tu Biblia, pues. Mira, Hechos 9:6 dice de la siguiente manera: él temblando y temeroso dijo, ¿qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo hago una pregunta. Después de que Saulo le pregunta, ¿el Señor le contestó? Lea y me dice sí o no. O sea, él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿El Señor Jesús guarda silencio o le responde? El Señor Jesús le responde, ¿cierto? Vamos a leer la respuesta. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué pregunta más difícil? Muy helenizado y muy poético el texto. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y donde el Señor te responda algo que no estabas esperando, ¿qué vas a hacer? Hablo un poco de mi vida. Yo tenía 14 años recién cumplidos. Era un bebecito. Y yo salgo de mi casa porque un veedor o cazatalento de fútbol va a hacer un torneo a Puerto Tejada, Cauca, que queda a 35 minutos de mi casa, a hacer un partido de fútbol y me fue mal, la verdad. Porque yo era defensa central y yo tengo un primo que se llama Diego Ararat y el loco me dijo, métete de arquero. Y yo me metí de arquero ese día. Me hicieron un gol aquí por la galleta, otro por aquí. Hermano, yo estaba así, pues ya al final los colocaban a todos en una fila, así, en una hilera. Y el veedor le iba preguntando, ¿usted qué categoría es? Categoría es qué año nació, ¿no? ¿Qué año sos? Tanto. ¿Qué año sos? Tanto. Cuando llegaron donde estaba yo, él me dice, ¿qué año sos vos? Yo le dije, 86. Él me dijo, ¿vos tenés 14 años? Yo le dije, sí. Mostrame tu tarjeta de identidad. Y yo fui a la maleta y la saqué. Y yo se la mostré, mire. 22 de agosto de 1986. Dijo, uy hermano, usted se va para Bogotá con nosotros. Me han hecho como 3 goles. Tapábamos un colador. Entonces, me han hecho un poco de goles. Pero yo, o sea, como que por grande, al principio fue que me trajeron. Después fui cogiendo un poco más de talento, es la verdad. Pero me trajeron por grande. Y ahí estaba el plan. Yo salí de mi casa a jugar fútbol profesional. Y cuando él era arquero suplente, el segundo arquero del Boyacá Chico, Dios me llama a que trabaje con una iglesia cristiana. ¿A qué voy? Ahí me comí varias partes después de la historia, pero ¿cuál es mi historia? Y tenía 21 años, hermanos. O sea, el sueño que muchos pelados tenían en mi pueblo de llegar a ser futbolistas profesionales, yo lo tenía en mis manos. Pero cuando lo tenía en mis manos, Dios me dio otro tipo de respuesta al que yo estaba esperando. Porque yo siempre he sido como estudioso de la palabra.
Entonces yo hacía células mientras que era futbolista del Chicó, mientras que estuve en Expreso Rojo. Y yo recuerdo que alguien, un ahijado de matrimonio, tengo poquitos nomás, porque es que yo de padrino soy cansón. Claro, usted tengo poquitos para no chocar con la gente. Valga la cuña para el que me quiera. No, mentira. Entonces yo explicaba la Biblia. Y mi ahijado de matrimonio que hoy vive en Cali, él me decía: Américo, vos explicás bien la Biblia, me decía él. Vos deberías ser pastor. Ese fue el segundo loco que me dijo eso. Yo dije: no, a esos manes les toca muy duro. Así, transparente como soy, yo les dije: a esos manes les toca muy duro. Yo voy a ser fiel con el Señor, la parte que es del Señor yo se la voy a dar y doy hasta de más. Pero yo de pastor, no, papi, ve a dónde voy. Porque es que algunas veces Dios responde una cosa que usted no quiere. A ver, la pregunta de Saulo es una pregunta del 100%. Le está diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes que hay pocos cristianos haciendo esa pregunta el día de hoy? Hoy a Dios se le pregunta es: ¿cuándo me vas a dar lo que te he pedido? Hoy en día estamos decretando, y yo decreto y yo declaro y yo le arrebato al diablo. ¿Dónde están las preguntas chéveres esas que le hacían al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es una pregunta muy amplia, y Dios, que sabe salir con sus cosas. ¿Qué quieres que yo haga? Renuncia a tu trabajo y vete de misionero. Ay, a la gente le queda más barato hoy en día, más bien como decirle: quiero que me bendigas en esto. Porque donde usted se ponga a decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga?, Dios le responde lo que Él quiere responderle, no lo que usted está esperando. Ponga a hacer un ejercicio, ¿sí o no? Hermano, yo tenía un trabajo que era el fútbol. Yo había soñado jugar fútbol. Yo malo no era. Yo a los 15 años estuve jugando en Europa, una categoría que tenía 3 años más que yo. O sea, yo en el fútbol era más o menos rendidorcito. No lo digo por halago propio, lo digo porque yo sé quién era jugando fútbol. Yo era un muy buen arquero. Yo fui futbolista profesional en esa época como a los 16 o 17 años. Hoy en día hay pelados que a ese tiempo son jugadores profesionales, porque hay selección Colombia sub-15, sub-17. En ese tiempo no había eso, había la sub-20. Yo a los 16 estuve inscrito con una primera B de Millonarios. A ver, te explico, yo era bueno en lo que hacía. Pero cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor, y cuando usted le abre el corazón al Señor, la pregunta está implícita ahí: ¿tú qué quieres que yo haga, Señor? Y Dios me dijo, yo tenía 20 años, y me dijo: te sales del fútbol y te vas para una iglesia. Y yo me salí del fútbol y me fui para una iglesia. Porque cuando usted y yo le preguntamos al Señor: ¿qué quieres que yo haga?, Dios va a responder lo que Él necesita responderte, no lo que vos necesariamente estás esperando. Pilas con las preguntas que le hacemos a Dios. Y no lo digo como para meterle susto, les digo para invitarlo a que le hagan esa pregunta. ¿Ustedes le oran a Dios de esa manera? ¿Qué quieres que yo haga? No, porque usted quiere estar, o sea, por ejemplo, los que son pelados dicen: no, yo quiero ser doctor, yo quiero ser tal. Y que por ahí cuando van terminando 11, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios diga: misionero a Afganistán. Hermano, ¿usted para dónde coge ahí? A usted le queda más barato matricular. A usted calladito la boca se matricula y hace su estudio. Usted va suavecito. Donde Dios le salga con es que Dios sabe salir con esas cosas así, hermano. Yo testifico, no es un invento que alguien me contó, en mi vida pasó. Y 21 años recién cumplidos, aquí me metió en la iglesia. Y ya. Yo tenía 10, 15 años para jugar más fútbol. Me dijo: no, Señor, te vas para la iglesia. Y yo cambié el fútbol por la iglesia, porque algún día le dije: Señor, voy a hacer lo que tú quieras. Yo he contado la historia. Estábamos en la iglesia Filadelfia de aquí de Tunja, y yo me arrodillé. Y eso, como uno se cree, pues, el chacho del paseo. Yo, tocado por el Señor, le dije: Señor, a partir de hoy voy a hacer lo que vos digas. Duré más yo en levantarme del piso, y colocó al predicador a hablar y me dijo: Dios te llama. Y yo: ay, ¿para qué abrí la boca, hermano? No, mentira, pero entendeme el asunto. La iglesia de hoy necesita hacerle ese tipo de preguntas a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros hoy tenemos unas mañas en la iglesia. Yo llego a la iglesia y hago lo que me gusta, no lo que Dios quiere. Pastor, ¿de qué está hablando? Pues yo llego, si me gusta hacer aseo, le digo: pastor, yo quiero hacer aseo. La pregunta es: si Dios quiere otra cosa, ¿qué vas a hacer? Estoy colocando ejemplos muy básicos y muy en la tierra para que me entendás. Yo llego y me gusta manejar la cámara de la iglesia. Pastor, yo quiero servir en la cámara de la iglesia.
O sea, muchas veces nosotros estamos obedeciendo más a lo que nos gusta, no a lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Entonces uno ve a la que danza, dice, ay, yo quiero danzar, pastor. Pero tiene más ritmo un aguacero, mi amor. No, pero a mí me gusta la danza, pastor. Entonces no podemos trabajar así, corazón. No, en serio. Está no me rían que me hacen dar risa, siervos. Pero ¿estás entendiendo la predicación o no? Mira, muchas veces vos llegas a la congregación y querés hacer es lo que vos querás, no lo que Dios te quiere colocar a hacer. No, yo quiero ser pastor. Pero es que esto no es una cosa que vos querás. Esto obedece como a un llamado que Dios te haga. Entonces, ¿no será que es más fácil que a vos te metes espíritu de ese Saulo de Tarso que después se convierte en el apóstol Pablo y empezás a decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso sí, yo lo invito a que lo haga, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque pilla que, o sea, cuando vos le decís al Señor eso, vos tenés plena seguridad de que estás caminando por el camino que es. Vos vas a estar en puerto seguro. Quizá la gente que no le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Va a perder tiempo. Va a perder tiempo. La idea del cristianismo no es que yo llego a la iglesia con un pliego de peticiones y se la tiro a Dios y le digo, Señor, esto es lo que yo quiero para mi vida, y lo lanzo. Y como que él allá arriba recibe y dice, ay, sí, Ameriquito quiere esto, entonces démosle todo lo que el niño pida. Es más bien decirle, Señor, aquí está una hoja en blanco, plasma lo que vos querás plasmar y yo lo voy a obedecer. Si la gente, mira el éxito que tuvo el pastor, bueno, también el pastor, el apóstol Pablo. Una persona que 13 escritos, cartas son comprobadas de él. Si Hebreos llega a ser de él, tiene 14 cartas escritas. ¿Vos me estás entendiendo eso? O sea, vale la pena decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga, sí o no? Porque lo que muestra la palabra es que la persona que le dijo, ¿qué quieres que yo haga?, escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, papá. Vale la pena. Vale la pena, iglesia. Cuidado con las preguntas que le hacemos al Señor, porque cuando Dios responde es necesario obedecer. No, aquí no hay tomar las cosas por emoción, no hay que tomar las cosas ni por emoción, ni tomar decisiones agitadas y acaloradas, no. Aquí hay que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo te invito a que vos le digas eso al Señor, porque así vas a estar en puerto seguro. Muchas veces la gente de la iglesia pierde mucho tiempo intentando hacer cosas que Dios ni les ha mandado a hacer. Es más barato preguntar. ¿Nunca les ha pasado que van en carro o van a pie o lo que sea, o en buseta, y necesitan preguntar una dirección? Y usted empieza, no, es que yo soy bueno para las direcciones, hermano. Pero es que yo he sido bueno, yo me ubico en Bogotá, me ubico en Barranquilla, me ubico en Cali. Y usted empieza, no, es que la tercera es esta y la segunda es esta. Y usted se mete y después de media hora en ese carro sofocado, le pregunta. Y el celador le dice, eso es ahí, vea. Y uno, ay, ¿por qué no pregunté antes? Es la misma película. ¿Por qué no le preguntas a Dios antes de colocarte a dar vueltas? Aquí hay bastante joven, ¿no? Para que se novien. ¿No era que le preguntan a Dios? Ay, ¿o es la que te gusta? Ay, tenés la teoría. Ay, ¿qué teoría tenés? Ay, Señor Jesús, el alma para ti y el cuerpo para mí. O sea, ¿qué teología estás manejando, papá? El Señor sabe qué es lo que a uno le gusta. Oiga, o sea, ¿no será que es más barato preguntarle a Dios antes de meterte como un loco a hacer cosas? Es más barato preguntarle a Dios, hermano. Y lo cuarto es lo que Dios escoge. Aquí hay una cosa que voy a explicarla bien. Vamos a leer y después explico. El cuarto punto es lo que Dios escoge. Hechos 9:15. Mira pues lo que dice la palabra del Señor. El Señor dijo, aquí le está hablando, ¿a quién? A Ananías, ¿no? El Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. ¿No será que en ocasiones la iglesia está rechazando lo que Dios ha escogido?
Escucha bien eso y cógelo con pinzas. ¿No será que muchas veces estamos rechazando lo que Dios ha determinado como santo? Hay varios ejemplos, voy a darles una. Había una vez un señor, hermoso el señor, se llamaba Jesús, le decían Jesús Nazareno, era el Salvador del mundo, y por rechazar lo que Dios había escogido, lo colgaron en un madero. Para nosotros plan divino, pero para ellos fue lamento. El que estaban esperando profetizado desde Isaías, hermanos, lo tienen con ellos, por no discernir, no confían en él y terminan matándolo en un madero, para que después el soldado que estaba al lado de él dijera, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Ya para qué si ya lo mataste? A ver a qué punto estoy apuntando, o sea, a ver para dónde voy pues. Lo que Dios escoge. Ustedes sí ven el reparo que tiene Ananías para poder hacer lo que Dios le está mandando, ¿no? Señor, ese Saulo tiene cartas en la cual nos puede matar. Dios le dice una sola cosa y con eso le basta a Ananías. Le dice, ve, porque instrumento escogido me es ese. ¿No será que nosotros nos encontramos algunas veces rechazando algo que Dios ha escogido? Porque la voluntad para tu vida, únicamente ¿quién la sabe? Dios. En una de las versiones modernas, si no estoy mal, o es la palabra de Dios para todos, o es la nueva versión internacional, el Proverbio 16:1 dice, el hombre propone, pero Dios dispone. ¿Ya? O sea, usted puede proponer bastantes cosas como sus sueños. Yo los invito a que planeen, hermanos, sean ordenados, hagan planes de ahorro, lo que ustedes quieran, pero algunas veces Dios cambia el asunto no porque Dios sea desordenado, sino porque Él sabe que es lo mejor para tu vida. O sea, Dios trabaja de esa manera. Nuestro papá bello trabaja de esa manera. ¿Qué es lo que Dios escoge? Pónganme algunos casos críticos y neurálgicos en la Biblia a través de los cuales Dios escogió gente que la gente quizá no escogería. ¿Quién guardó los espías que mandó Moisés? Una prostituta. Ay, guácala. Una prostituta que en genealogía viene siendo de las bisabuelas del Señor Jesús. ¡Qué escándalo! ¿Has leído genealogía? Ahí aparece. Hijo de tal, hijo de Rahab, y de ahí nace Jesucristo. Calculamos el nivel. Denme casos así de gente que ustedes digan, este no estaba como muy apropiado, hermano, para que Dios lo utilizara, para que Dios le apareciera. El Moisés no, Moisés que era corto de palabras, imagínate. O sea, ¿en qué se está basando la iglesia hoy para no cumplir con la labor? Únicamente las personas que no hayan pecado pueden llevar el evangelio, cuando el mismo evangelio, la misma palabra de Dios muestra que hasta los escogidos se equivocaban. Un día por ahí el rey David tenía que irse a la guerra y el tipo muy tieso y muy majo con pantalón corto y bien corto se quedó y vio a una muchacha que dijo y la vio, ¿no? Y dijo, uff, tanta curva y yo sin freno, algo así dijo el hombre. No, es una versión, no, la Biblia lo dice. A ver, iniciemos la Biblia, dice, y fijando sus ojos en ella, mandó a preguntar quién era y la mandó a llamar, dice la palabra eso. Pero entonces, David la vio y dijo, wow, aleluya, ahí está la bendición de Jehová. No, mentira, el hombre la vio y se puso a hacer lo que no tenía que hacer. Mató al marido para que no se diera cuenta, hasta que no se arrepiente. O sea, mira, y es Jesús hijo de este David. Un día por Abraham, qué escándalo, ¿no? Negó a la esposa 2 veces. ¿Usted cree que yo niego a mi esposa 2 veces y qué? Encuentro mis coroticos ahí en la puerta del apartamento, papi. Eso olvídese. Ahora la negó 2 veces. Noé por allá se emborrachó y maldijo al hijo. O sea, ¿te estás dando cuenta de qué personajes te estoy hablando?
Ay, don Salomón, una mujer no le era necesario, no. Necesitamos de a mil. O sea, este sinvergüenza, no 10, de a 1000. Para que salga más barato en proporción. No, hermano, desobedeciendo la ley de Jehová. Mira, los ejemplos bíblicos de los grandes héroes con Dios tienen problemas también. Bueno, y no se te olvide una cosa, ¿no? Eso lo corrobora después. Dios dice, de lo vil y de lo menospreciado tomó Dios del mundo para avergonzar y callar a los sabios. Entonces, si vos estás aquí, no te creas de mucho café con leche, pues, porque tu problema tenés. Pero es la verdad, hermano. A uno se le olvida muchas veces de dónde lo saca el Señor. Sansón, ¿no? Ah, Sansoncito. Uy, Sansón veía un trapeador con falda y ese tipo, pero, o sea, Sansón veía un trapeador y decía, oh, aleluya. O sea, el hombre se emocionaba. Duro, ¿no? Y una cosa de loco. ¿Por qué se ríen los hermanos? Son de los que ven trapeadores y... Mira lo que te estoy diciendo. Las personas que Dios escogió, Saúl, ¿cómo empezó de bien? ¿Cómo terminó de mal? Hombres de Dios te los estoy mencionando. Hombres de los que nosotros tenemos como ejemplos, de los cuales predicamos en la Biblia, también tenían problemas. Entonces muchas veces, como ya estamos dentro de la congregación, vemos a alguien que tiene un problema y decimos, es muy pecador. ¿Y vos qué? ¿Sabes que hay un ejemplo del Señor Jesús y con esto cerramos? El Señor Jesús, cuando escoge a sus discípulos, escoge gente bien normal, natural. Eran obedientes, eso sí, pero eran bien normales, pasados de normales, pescadores. O sea, estos eran pasados de normales. Cuando el Espíritu Santo por ahí se les mete y que hablan por ahí en lenguas y que están llenos del Espíritu y que toda esta cosa, la gente dice, estos eran vulgares. Ahora reconocemos que están hablando en otra lengua. ¿Quién los educó? Pues el Espíritu los educó. Eran obedientes, pero eran vulgares. Gente que tenía mala fama, recaudador de impuestos, venga. Un celote guerrillero de la época, venga. El que quiera camine, porque la iglesia, todo el mundo tiene que estar en la iglesia. ¿Sí o no? Estaba haciendo un estudio. Esta es Reina Valera, mi amor. Búscame Hechos 13, capítulo 1 y yo leo. Busquen Hechos 13, por favor, para que ustedes vean la pluralidad, el pluralismo en el cual la iglesia tiene que gozar. Busquen Hechos 13, tengan la amabilidad, y con esto cerramos el día de hoy. Hechos 13. Pilla lo que dice el Señor en su palabra. Había entonces en la iglesia que estaba, ¿en dónde? En Antioquía, ¿sí o qué? Profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Qué personajes están acá? Porque al entender los personajes y la ciudad donde estaba, entendemos más de la iglesia. ¿Qué ciudad era? Antioquía, ciudad comercial, ¿no? Todas las personas que venían del Éufrates, del Mediterráneo y de Oriente, la parte de Egipto, tenían que pasar por Antioquía. Era ciudad comercial y principal. Eso habla un poco de la ciudad, de la visión que se tenía en esa época, ¿no? ¿Dónde colocamos la iglesia? La colocaron en una ciudad principal que todo el mundo, para ir a trabar negocios y regresarse, tenía que pasar por Antioquía. Entonces, si Antioquía era ciudad comercial, iba gente quizá de vacaciones a invertir su plata. Pasaban personalidades importantes como políticos. Entonces mira que la iglesia tiene cabida para todas las personas. Dice que había profetas y maestros, muestra una gran intención, ¿no? Profeta, voz de Dios en medio del pueblo, y maestro, gente capacitada para poder enseñar.
No únicamente líderes que cuidaran y que hicieran ahí cualquier cosa, no. Gente instruida en Dios para poder multiplicarse y replicarse en nosotros. Mira esta iglesia. ¿Qué más sigue? Maestros, estaba Bernabé, ¿sí o no? Que se fue con Saulo, no hay que explicarlo mucho. Con el apóstol Pablo. Estaba Simón, el que se llamaba Níger. De este Simón llamado Níger no se dice mucho. Níger en la transliteración del griego y del latín quiere decir negro o de tez oscura. Aquí la Biblia quiere mostrar algo. No había distingo ni de raza, hermanos. O sea, Níger, si ustedes buscan en el griego y en la transliteración del latín, quiere decir oscuro o de tez oscura, de piel oscura. O sea, había un negro metido en ellos. O sea, no es que hay que los negros, no, que los negros sí, ahí estaba. Mira pues. Estaba Lucio de Cirene. Se supone que este Lucio de Cirene, todos los comentarios bíblicos, bueno, no todos, perdón, estoy exagerando, la mayoría lo dan como el primer obispo de Cirene. Mira bien la pluralidad que había en la iglesia. Manaén, el que había sido criado junto a Herodes, el tetrarca. Si usted se cría con Herodes, usted es millonario. O sea, las costumbres de Manaén, que se crió con Herodes, no fue el que nació en un pesebre. Se crió con Herodes el tetrarca, hermanos. Esta persona era gente de abolengo, pues. Era gente que tenía dinero, pero podía y tenía entrada en la iglesia. Claro. ¿A qué voy yo? La iglesia tiene que llenarse de todo. Es la verdad. La iglesia tiene que llenarse de todo. Muchas veces lo que hacemos es excluir a las personas por nuestra ignorancia, la verdad. Yo sueño con que a la iglesia vengan prostitutas. Yo sueño con que a la iglesia vengan homosexuales. Yo sueño con que a la iglesia vengan personas con problemas de drogadicción. Y esto es lo que nosotros conocemos como una monta alta. Pero para Dios no hay distingo de pecado. Entonces yo sueño que a la iglesia vengan los mentirosos y sean convertidos. Que vengan los ladrones y el que robaba, que no robe más y deje de robar. La persona que tenga su corazón vuelto chicuca, que venga aquí, eso lo arreglamos, hermano, el Señor lo arregla. O sea, lo que yo te digo es, ¿no será que la iglesia muchas veces está rechazando a lo que Dios ha escogido? La que había tenido 5 maridos y que con el que ahora vivía no era el marido, se ganó Samaria. El endemoniado gadareno se ganó Decápolis. El Señor Jesús, cuando resucita, dice: ¿a quién me le aparezco? A esa María Magdalena, que estaba más complicada que la complicada. ¿No será que nosotros estamos rechazando a lo que Dios ha escogido? ¿No será que con nuestra palabra estamos afirmando cosas que no deberían ser? Ay, usted no va a cambiar. Ay, usted siempre es lo mismo. Ay, pero ¿no será que Dios ha escogido a esas personas o esas circunstancias que vos estás rechazando, iglesia? Bajo ese punto vamos a orar. Que Dios nos ayude, iglesia. Que Dios nos ayude a no rechazar a lo que Dios ha escogido. Porque ahí nos encontramos en un problema. No es como que hoy si te pones la chaqueta negra o la chaqueta azul. No, aquí estamos hablando con almas, con la salvación de las personas. Un mal gesto, una mala respuesta. Entonces mira, pues yo no sé, ¿no? Nosotros de dónde sacamos tanta gente, tanto cuento. No es que hoy me levanté de malas pulgas. Pues si usted tiene pulgas, usted es un perro que levantó y que de malas pulgas. Hay unos más esotéricos, hay unos más místicos. Hoy me levanté con el pie. Hágame el favor. Yo digo, pero esta gente, ¿qué le está pasando? Mira, ¿no será que la iglesia se pone, verdad, a la vanguardia de lo que Dios siempre ha soñado para la iglesia? Y es una iglesia que literalmente no tenga distingo de nada. Yo les acabo de leer Hechos 13, 1, 2, donde dice que todos cabían en la iglesia. Todos, hermano, todos. Y mira, y la iglesia es eso. Habrá gente que no venga vestida como a usted le gusta. Cierre los ojos y alabe al Señor. Ay, pero con esa minifaldita y ese escote. Cierre los ojos y alabe al Señor. ¿O es que le gustó el escote? Ah, los tengo pillados, ¿no, majaderos? No, mentira. Pero no, en serio. Ay, pastor, y esos escotes que se ponen.
Yo calculé bien, pastor, eran 7 dedos arriba de la rodilla. Yo los conté. Ah, estás de pecador. Pero veo el espíritu. No, pero mira, no, en serio. Mira, hoy en día, cómo nos vestimos es más importante en la iglesia que lo que venimos a hacer. Cómo olemos es más importante en la iglesia de lo que venimos a hacer. ¿De dónde salió este cuento? La gente tiene que venir a adorar al Señor. Habrá gente que no va a hablar como a vos te gusta escuchar. Habrá gente que su manera, mira, en la iglesia hay personalidades. Hay gente que le gusta que los abracen. Hay gente que no le gusta que los abracen. Yo he visto hermanos en la iglesia que esos abrazan como así. Ay, Dios te bendiga. Y esos se le cuelgan así como garrapata en perro viejo. Pues hermano, hay gente que le gusta abrazar. Hay gente que no le gusta abrazar. ¿Qué vas a hacer? Ay, yo fui a abrazar al hermano y no me abrazó, pastor. Ay, es un antisocial. No, es su personalidad. En la iglesia cabemos todos. Esa es una máxima del evangelismo. En la iglesia caben todos. Tengan problemas grandes, tengan problemas pequeños, tengan dificultades, piensen diferente a nosotros, sean de otra región, hayan sido criados con Herodes el tetrarca, sea Lucio el obispo de Cirene, sea quien sea, en la iglesia caben todos, iglesia. Todos cabemos. O si no, mire para los lados a ver. Usted muchas veces ni a su familia la tiene en la iglesia. Tiene a hermanos diferentes a usted. Huelen diferente a usted, tienen pelo diferente a usted, piensan diferente a usted, pero pues ámelo porque de pronto Dios dice, cásate con ese diferente. No, mentira, pongámonos de pie, iglesia, y vamos a orar.